Bienvenidos al primer módulo de una serie de 6 sobre comportamiento desafiante. A través de los 6 módulos hablaremos del análisis del comportamiento aplicado, cómo identificar las funciones de comportamiento desafiante, cómo prevenirlo y las intervenciones que pueden ser usadas para enfrentarlo. En este primer módulo empezaremos con una breve descripción del análisis del comportamiento aplicado. Luego definiremos qué es el comportamiento y discutiremos cuáles son los comportamientos aprendidos. El análisis de comportamiento aplicado, o por sus siglas en inglés, ABA, es un método científico que nos da estrategias para modificar el comportamiento. Podemos usar ABA para aumentar comportamientos deseables, como el lenguaje, las interacciones sociales y el juego, o para disminuir comportamientos desafiantes como los berrinches. Las intervenciones basadas en ABA pueden ser útiles para cualquier persona, incluyendo niños que exhiben comportamiento desafiante. Empecemos por definir la palabra comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento, nos referimos a cualquier acción que podemos hacer. Para poder identificar qué es un comportamiento, puede usar lo que los expertos llaman la prueba del hombre muerto. Es decir que, si un hombre muerto puede hacerlo, entonces no es un comportamiento. Por ejemplo, pedirle a un niño que se siente sin moverse o hablar no pasará la prueba del hombre muerto, porque un hombre muerto puede hacer esto. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que nos interesan? Hay dos tipos de comportamiento, responsivo y operante. Los comportamientos responsivos, automáticos o no aprendidos, son aquellos que no podemos controlar. Por ejemplo, sudar en respuesta al calor y parpadear cuando nuestros ojos se secan. Si bien estos comportamientos son verdaderos, de acuerdo con la prueba del hombre muerto, no son los comportamientos en los que nos centraremos porque no están bajo nuestro control. Hoy nos centraremos en comportamientos operantes. Estos son comportamientos que se aprenden por las consecuencias. Un ejemplo de un comportamiento operante es decir la palabra mamá. Cada vez que un niño dice mamá, su madre lo mira. Así que con el tiempo, el niño aprende que decir mamá la hará mirarlo. Por lo tanto, decir mamá es un comportamiento operante porque se aprende. Ahora que hemos hablado de lo que es el comportamiento en general, concentrémonos en lo que es un comportamiento desafiante. La definición de comportamiento desafiante puede variar dependiendo de la cultura o el contexto. Por ejemplo, imagine a un niño corriendo alrededor de la mesa durante la hora de la comida. Este comportamiento puede considerarse como desafiante en algunas culturas, pero apropiado para la edad en otras culturas. Generalmente, los comportamientos desafiantes son persistentes y resistentes al cambio. Causan daño a quien los realiza o a los demás. Interfieren con la capacidad del niño para aprender e impactan en el bienestar de la familia. Todo esto podría conducir al aislamiento social y al estrés de los niños y sus familias.
Revisemos más de cerca algunos ejemplos de comportamiento desafiante. Aquí hay algunos ejemplos de comportamientos desafiantes. Estos comportamientos se clasifican por sus características. Esta no es una lista completa. Sin embargo, intentaremos clasificar los comportamientos desafiantes de un niño en 4 categorías: agresión física, agresión verbal, regulación de las emociones e incumplimiento. La agresión física puede incluir golpear, arañar, morder o lanzar objetos. La agresión verbal puede incluir demandas excesivas, amenazas, uso de malas palabras o de sobrenombres ofensivos. Entre comportamientos para la regulación de las emociones se incluyen comportamientos como berrinches o rabietas y llantos persistentes. Por último, el incumplimiento incluye escapar o decir no. Como mencionamos anteriormente, esta no es una lista completa. Las familias pueden tener diferentes definiciones de lo que es el comportamiento desafiante. Lo que hace que un comportamiento sea desafiante depende de la cultura y el contexto. Por lo tanto, antes de determinar cómo abordar un comportamiento desafiante, primero debemos examinar sus características y el contexto. Debemos preguntar: ¿cómo es el comportamiento desafiante? ¿Dónde y cuándo ocurre el comportamiento? ¿Qué creemos que hace que ese comportamiento suceda? Al responder estas preguntas, podemos entender mejor el comportamiento desafiante y determinar estrategias para abordarlo. Para abordar el comportamiento desafiante, debemos aprender cómo el comportamiento en general aumenta o disminuye. Una consecuencia es el evento que ocurre inmediatamente después de un comportamiento, y esta definirá si el comportamiento volverá a repetirse en el futuro o no. Las consecuencias del comportamiento harán que éste aumente, disminuya o se extinga a través del proceso de reforzamiento, castigo y extinción. El reforzamiento es una consecuencia, un evento que ocurre después del comportamiento que hace que el comportamiento tenga mayor probabilidad de repetirse en el futuro. Por ejemplo, si un padre da leche a su hija cada vez que ella dice leche, el padre está reforzando el comportamiento de la niña de decir leche. El comportamiento de decir leche se está reforzando porque su padre honra la petición verbal. La niña es ahora mucho más propensa a decir leche cada vez que la quiere. El segundo tipo de consecuencia es el castigo. A diferencia del reforzamiento, el castigo disminuye las probabilidades de que un comportamiento vuelva a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, Suri toca una llama de vela y se quema la mano. En el futuro, es mucho menos probable que Suri toque el fuego, porque aprendió de la experiencia. La quemadura en su mano fue un castigo que disminuyó el comportamiento de tocar llamas. Otra consecuencia es la extinción. La extinción ocurre simplemente cuando se detiene el refuerzo del comportamiento previamente reforzado. Imagine un escenario en el que presiona un botón de ascensor roto. Probablemente apretaría el botón un par de veces
antes de que finalmente se rinda y tome las escaleras o tome otro ascensor. En este caso, su comportamiento de pulsar el botón del ascensor se extinguió porque ya no se reforzó. Ahora que ya sabemos que el comportamiento se aprende a través de una de las tres consecuencias, refuerzo, castigo o extinción, es importante entender lo que el comportamiento nos está diciendo. Todos los comportamientos ocurren por al menos una razón y la llamamos función del comportamiento. Los niños a menudo obtienen lo que quieren con un comportamiento desafiante. Las consecuencias de estos comportamientos desafiantes aumentan las posibilidades de que vuelvan a suceder en el futuro. Entonces, ¿cómo sabemos que están comunicando con comportamientos desafiantes? Podemos hacerlo identificando la función o la razón de estos comportamientos. Abordaremos este tema en los próximos módulos. Después de identificar la función o la razón, podemos evitar que los comportamientos desafiantes ocurran. Enseñar al niño una alternativa funcional para ellos o reforzar otros comportamientos deseados. Un enfoque comúnmente utilizado para identificar la función o propósito de un comportamiento es a través de la recopilación de los datos ABC, que también explicaremos en próximos módulos. En otro módulo, también discutiremos sobre las 4 funciones del comportamiento: atención, tangibles, escape y sensorial. Hoy hemos hablado de conceptos básicos de comportamiento, ABA y los efectos de las consecuencias en el cambio de comportamiento. En los módulos siguientes explicaremos estos conceptos con más detalle e introduciremos diferentes estrategias para ayudar a generar cambios de comportamiento.